Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apologies. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. Ay, espera, que me escucho yo así como un ¿Te poco escuchas floja. así como con...? Sí. Ahora. Ahí. Me escucho como un poco floja, pero bueno. Sí. No, pero soy yo, que a lo mejor no hablo... No, pues yo también, ¿eh? Mira, yo me he quedado así. vale. Debe ser el frío que nos ha congelado las orejillas. Yo como llevo tanto rato escuchándome a mí misma, Ya. entonces llega un momento que me bajo Sí. el volumen para no escucharme yo, Claro. que me escuchen los Normal. oyentes, pero yo dejo de escucharme. Normal. Venga, primero recordar, 900-100-800, ya saben, el teléfono al que tienen que llamar para dejarle... No, este se llaman en directo, este no dejen nota de voz. 900-100-800, es como estoy mal. 900-100-800, llaman y nos hacen la consulta. Bueno, a mí no, se la hacen a él, porque si me la hacen a mí, uy, Bueno, ¿qué tú pasará? sabes ya mucho, Ángels. Yo creo que tú Sí, puedes contestar pero, más de una. pero luego te preguntaré, porque has metido aquí en el estudio una Sí. planta que la mía está un poco pachucha. Pero bueno, ahora hablaremos de ello. 900-100-800, llaman y nos hacen la consulta, le hacen a Eduardo la consulta que quieran sobre las plantas, los jardines, las terrazas. Y si no pueden escuchar el programa en directo y después recuperan el podcast, dejan la nota de voz en el 638-313466. Venga, vamos a entrar en materia porque hoy vamos a hacer un repaso a los esquejes. Así que atención, papel y lápiz, esqueje. Vamos a refrescar conocimientos básicos para trabajar y disfrutar de las plantas. O sea que arranquemos el esqueje. El esqueje, Dios mío. Esquejar es una de las formas más sencillas de reproducir una planta. Es algo que hacemos desde muy pequeños, incluso porque lo vemos en casa, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto a nuestras madres, abuelas, tíos, primos, que cogen un trocito de planta, ese tallito y lo pinchan y bueno, pues consiguen generar una nueva planta, ¿no? Nosotros lo que hacemos es seguir esa estela jardinera que pasa de generación en generación y reproducimos muchas de las plantas que tenemos en nuestro propio jardín, que ya sabemos que un jardín no tiene por qué ser algo lujoso, enorme, gigantesco, sino unas pocas macetas incluso en el interior de las casas. Cuando cortamos un tallo de una planta y lo esquejamos, pues debemos tener en cuenta que la planta que resulte de esa reproducción será un clon, es decir, una planta idéntica a la planta ¿De dónde madre. hemos sacado el esqueje? Exactamente, es una cosa que tenemos que tener muy claro. Es decir, si la planta madre tiene, por ejemplo, hojas verde claro, una forma compacta y flores rojas, lo que consigamos a través de ese esqueje va a ser exactamente lo mismo. Una planta que tenga hojas verde claro, una forma compacta y flores rojas, porque lo que estamos generando es eso, un clon. Algo que es tan difícil de conseguir en los animales, en las plantas está pues muy fácil de conseguir, Vale, ¿no? muy bien. Por eso mismo, cuando los jardineros hacemos un esqueje, lo que hacemos es seleccionar muy bien la planta madre, porque si vemos que la O planta sea, no madre... esquejemos de cualquier sitio. No, exacto. Tenemos que conseguir que la planta, tenemos que ver que esa planta madre sea pues lo que nosotros queremos tener en casa o queremos reproducir. Si vemos que la planta madre tiene mucho vigor, tiene fuerza, tiene unas características físicas que nos gusta, eso lo que hacemos es esquejarlo y lo reproducimos. Así es lo que hacemos siempre. Y si intentas sacar un esqueje de una planta chuchurría, no. No. A veces puede funcionar, ojo, si la planta... Lo que pasa que es verdad que si la planta está débil, el esqueje le va a costar un poquito más retomar, formar esas raíces. Porque tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando hacemos un esqueje no es una planta completa, es un tallo que tiene pues su tallito, sus hojitas, pero le falta una parte indispensable para la gran mayoría de las plantas, que son las raíces. Entonces, esas raíces tienen que generarse. Si la planta madre está débil, pues le va a costar un poco más a ese esqueje sacar esas raíces. Tú hiciste varios esquejes en las últimas semanas, aquí hemos hablado de más de uno y de más de dos. A mí me gustaría ver si hemos tenido, yo me pongo en medio, si habéis tenido tú y Sebe éxito en estas reproducciones. Mira, Cucu, Oh. aquí está. Este es una de las macetas donde tenemos uno de nuestros últimos esquejados. Es el que hicimos con un ficus mío, un ficus McLellandii Amstel King. Para en casa, la oficina, ficus Amstel King, como el río, Amstel King, de rey. Y tiene unas hojas alargadas y estrechas, si te fijas este ficus, sí, es muy bello. Hay gente que le recuerda un poco a la
hoja de los melocotoneros, un poco, Sí. porque es una hoja estrecha, brillante, muy lustrosa. Muy verde. Y bueno, pues estos esquejes lo que hice en su día fue enraizarlos en agua directamente. Di un corte por debajo de una yema, como siempre hemos visto aquí, justamente por debajo de un nudo, Sí. que eso es algo que muchas veces se hace mal. Recuerden, corte para esqueje justo debajo de un nudo. Eso, exactamente. Esa sería la primera idea Sí. clara que tenemos que tener. Y bueno, enraizaron genial en agua y luego lo que hice fue pasarlos a una macetita. Una macetita del 10,5, 11, que es como llamamos en viverismo, pues a las macetas de plástico de Esta toda la sería. vida. Esta sería una del 13-15, más O sea, o más menos. pequeño que esto más todavía. pequeño que esto, más como esta, donde tengo aquí esta Ludisia discolor que está en plena floración, que también proviene de unos esquejes, por eso tienes aquí una Ludisia con tan poca masa, porque son simplemente 2-3 esquejes enraizados. Una macetita muy chiquitita, de 10 centímetros, 11 de diámetro en boca, y ahí pues lo que hicimos fue ya que los 3 esquejitos pues generaran ya mucha más cantidad de raíz, ya en sustrato pues sólido, no en un sustrato líquido como es el agua. Entonces aquí lo que vemos es que ya hicimos un trasplante en octubre del año pasado, porque la planta ya, claro, las 3 plantas en una maceta tan pequeñita estaban Porque eran viniéndose 3 abajo. tallos, eran 3 esquejes. Y siguen siendo 3 esquejes, Ah, sí, como ves mira, aquí. sí. Eso se hace mucho en viverismo, el meter 2, 3, 4, 5 esquejes en la misma maceta para generar rápidamente una gran masa y que la planta sea mucho más lustrosa y mucho más frondosa. Aquí lo que vemos es el resultado de haber pasado esos 3 esquejes que están creciendo juntos en esta maceta ahora mismo, pues que tiene pues unos 20 centímetros de Sí, diámetro más o sí. menos. Fíjate cómo están creciendo. Preciosa. Está tremendamente grande. Estos esquejes, pues vemos que el éxito ha sido total y absoluto, porque de esos esquejes que estaban en agua, pues han pues cuatriplicado, quintuplicado la masa, y ya tenemos plantas totalmente adultas y bellas. Vale, pues mira, segundo consejo. Uno es importante para la vida de la planta, el segundo es estético. El primero, esquejar por debajo de un nudo. Y el segundo, que yo creo que es un error que cometemos mucha gente, que solo ponemos un esqueje. Exacto. Entonces te crece ahí como una vara según cómo. No, hay que, si metes 2, 3, te queda una planta tan bonita como esta. Muy bien visto, Ángel. Si ves cómo tienes que contestar tú a las Claro, este sería dudas de los oyentes. una recomendación. Yo hago el resumen, tú explicas y yo hago el resumen. Me parece perfecto. Y luego también está aquí los esquejes de aquel geranio extraño Sí. que pusiste en arena de río. Bueno, aquí lo que tenemos es nuestro geranio Bontrosai, Sí. que es una fiera corrupia. Esta crece como si no hubiera mañana. ¿Sabes la leyenda esa del cuento ese de la judía que crecía hasta el cielo? Sí. Bueno, pues este geranio es casi así, porque tiene un vigor, es enorme, crece hacia arriba como si no hubiera mañana. Y bueno, es este geranio que realmente llamamos geranio a los pelargonium, que Sí. es como botánicamente habría que llamarlo correctamente. Es este geranio que cada hoja tiene como una especie de moño, se enrosca sobre sí misma y hace como una especie de pompón. Sí. Muy bonito. Lo que hice fue traer varios tallos y lo que, bueno, pues conseguimos con estos tallos fue que enraizaran, pero aquí no los enraizamos en agua. El primer paso fue un sustrato sólido y en este caso utilizamos un sustrato que se usa mucho en viverismo, que es la arena de río. Sí. Arena de río al 100%. No hay otro sustrato. Sí que es verdad que en la parte baja de la maceta yo siempre coloco un dedito de sustrato. ¿Para qué? De sustrato normal. Para que haga de filtro, para que la arena de río no salga cuando los riegos. Porque si solo colocas en esa maceta pequeñita Drena arena de río, enseguida. drena enseguida. No, eso es lo que queremos, ¿eh? Estamos buscando eso, pero se vacía la maceta. Claro. Por los agujeros. Ah, bueno, la es arena verdad, de río, es verdad, es verdad. La arena de río Se no diluye. tiene, Sí, exacto, sí, no sí. tiene cohesión la Sí, partícula sí, sí. entre sí. Entonces, bueno, pues fíjate, tenemos aquí estos Y geranios Bontrosai. estos geranios es que yo ya no me acuerdo. Sí. Estos los clavamos directamente en la arena de río. Exactamente. No los enraizamos en agua. No, dimos el corte, como muy bien has recordado, por debajo de un nudo Sí. y los enraizamos aquí. Y entonces, yo ahora lo que me gustaría ver contigo es ver el resultado de este esquejado. Estás separando Ángel, Atención. los papeles. Cámara, enfoca esto, por favor. Roberto, siempre apañado. Bueno, a lo mejor ahora lo saco en directo. Te juro que yo no lo he sacado todavía. No ensucies mucho, No si ensucio- puede ser, porque no. el programa tú te vas, pero el programa sigue. Sí, nada, mira. Taca, taca. Ping, pam. Mira. Taca, taca, taca.
Lo está limpiando. ¡Ay, mira qué raíz tiene! Mira qué raicilla más maja. Mira, quiero que me digas, Ángels, en directo, para todos los oyentes, ¿dónde ha sacado la raíz el esqueje? Justo por debajo de la yema. Justo por debajo de la yema. Fíjate cómo el corte fue perfecto. Sí. Fíjate qué cabellera de raíz fina, blanquecina, típica de este tipo de enraizado también en arena de río. Y es perfecto, ¿no? Este esquejado. Entonces, bueno, pues éxito total. Nosotros ya esto lo podríamos pasar a un sustrato donde tenga materia orgánica. Vale, entonces la sacaríamos tal cual como lo has sacado tú y lo pondríamos en una maceta con otro sustrato, no con la arena. O sea, no nos llevamos la arena de río. No, porque ¿qué le ocurre a la arena de río? Si bien es muy buena, un buen medio, un buen sustrato para enraizar un esqueje, porque tiene mucha porosidad y retiene agua a la vez, pero tiene eso, mucha aireación que le viene a generar al esqueje, lo que conseguimos es pues mantener al esqueje también en una situación de nutrición baja, porque aquí no hay nada de fertilidad. La arena de río no tiene nutrientes para aportar. Entonces ahora la has sacado de la arena de río y tal cual como la tienes tú en la mano, que estamos viendo perfectamente las raíces, ya la pondríamos en un sustrato normal. Exacto, en un sustrato universal, bien poroso, con una granulometría si puede ser más gruesa, para que esta transición de la arena de río tan rugosa, con una granulometría tan grande, con macroporos, que decimos también en jardinería mucho, bueno, pues que no sea ahora pasarlo a un sitio con un sustrato que retenga muchísima cantidad de agua. No, un sustrato muy aireante. Muy poroso. Son dos opciones para los esquejes, enraizar en agua o en arena de río, o hay plantas que no puedes poner en agua y hay plantas que no puedes poner en arena de río. Bueno, eso también nos lo da un poco nuestro conocimiento. En arena de río se pueden enraizar todos los esquejes que... Vamos, yo he enraizado en arena de río lo que no está escrito, porque la arena de río tiene esa facilidad, como decíamos, de oxigenación y retención de agua, la justa. Entonces es muy buen medio. Nosotros en viverismo, una cosa que hacemos es mezclar la arena de río al 50% con perlita, que son esas bolitas de color blanco que parecen corcho, que no es corcho. La perlita es un sustrato muy mineral totalmente. Entonces al 50% una y otra, perlita y arena de río es ideal. Entonces mi pregunta es, ese ficus pequeño, que no me acuerdo ya cuál es su nombre, Amstel King, que ha crecido, si lo hubiéramos enraizado en arena de río no hubiera pasado nada. No, y enraiza genial. Los ficus en arena de río enraizan a las mil maravillas. Yo lo he hecho muchas veces y la verdad es que es un auténtico portento como enraiza. Vale, pues mientras él se va lavando las manos, porque ahora ya lo último es que entra aquí un balde con agua, voy a empezar a escuchar a los oyentes. Loca. Es una nota de voz, es Mónica desde León. Hola, buenos días. Me gustaría mucho que me dijera qué tipo de planta puedo plantar en un parterre orientado al sur en la ciudad de León. Me gustaría tener algo que durase todo el año, aunque no de flor. Alguna planta resistente a las heladas, aunque ya cada vez son más débiles, y resistente al sol porque le da durante la primavera y el verano muy fuerte. Nada más, espero que me puedas ayudar, Eduardo. Muchas gracias. Plantas para un parterre orientado al sur en León, resistente a las heladas y al sol. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, por tu mensaje, por tu audio. Y habría que decir que nosotros en León es verdad que ya pues tenemos menos frío, pero sigue siendo un terreno pues donde el invierno puede ser bastante duro, así que hay que asegurarse, como siempre, que esa planta con esas bajadas de temperatura no se nos hiele, como muy bien ha dicho. Yo lo que haría sería recurrir primero al grupo de las autóctonas. Eso siempre es algo que tenemos que tener en mente, el tener alguna planta autóctona que nos haga esa conexión con nuestro entorno. ¿Como cuáles? Pues plantas que crecen en la península ibérica, como por ejemplo el madroño. Un jardín con un madroño es más jardín, porque el jardín con un madroño se vuelve una fantasía de color, una sucesión de ritmos, con la floración, con el fruto, la corteza. Es una planta que es perenne, lo cual nos da una estructura, y además el madroño muchas veces tiene una estructura también bastante vertical, lo cual nos hace un poco como eso, estructurar el jardín. Así que un madroño yo metería. Luego le acompañaría con alguna planta autóctona también, como por ejemplo el espino albar. El espino albar pues es una planta que es maravillosa, su nombre es Crataegus monogina, y es este espino albar una planta perfecta porque es caduca, tiene una otoñada preciosa en color amarillo y luego además tiene una floración al arranque de la primavera que se pone el arbusto o pequeño arbolito blanco con unas flores preciosas que atrae muchos polinizadores. Así que tendríamos esos dos contrastes. Y además debe servir para algo medicinalmente, porque he puesto espino albar y lo primero que me ha salido han sido medicamentos. Sí, cajitas, sí, porque sirve muy bien para dormir, es un tranquilizante perfecto el espino
bar. Vale. Hay gente que va directamente al bar. Vale. No, el espino también. Pues sirve la verdad para- es que la planta es muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Exacto. Bueno, pues eso por ejemplo. Y plantas con mucha flor, Mónica, las salvias. Las salvias de flor pequeña. Las salvias de flor pequeña, como la salvia microfila, la salvia gregui y todos los híbridos y cultivares que salen de estas salvias de hoja y de flor pequeña, son ideales para tener una floración enorme y muy larga. Mirto, rosales. Mete algún rosal pequeño, como por ejemplo el que tenemos nosotros aquí, Mónica, Sí. el rosal cóctel, por ejemplo, que es muy florífero, o una rosa que es una favoritísima mía, que es la rosa mutabilis. Mutabilis porque cambia de color. Yo es una de las que quiero meter cuando colonice la terraza de abajo y me dejen. En uno de los arbustos grandes que yo ya tengo pensado es una rosa mutabilis. ¿Por qué? Porque muta de color. La rosa empieza con un color suave, anaranjado, asalmonado, y va evolucionando hasta un color rojizo fucsia, que es una fantasía. Pues mira, madroño, salvias, espino albar, rosa mutabilis, es decir... Margarita mexicana. Tienes donde elegir, Mónica. Venga, vamos a continuar con los esquejes porque también has metido una clásica del programa, Sí. que es la maceta del cóleo. Que yo, Sí. mi cóleo lo tengo medio muerto, si El- no muerto entero. Sí, No sé qué le ha pues pasado. conozco la solución, Ángeles. Hay un programa que tú puedes llamar en directo y te soluciona Ya, la pero es que duda. no sé qué le ha pasado. O Pues- sea, estaba frondoso, Pero estaba tienes fuera, precioso. Lo tengo tenías fuera. Claro, y es que el cóleo fuera puede sufrir un poquito más de estrés en el invierno si estaba un poquito más desprotegido. Aunque sea en una zona que En pensemos... el Maresma, que es un Bueno, clima tropical casi. Casi. Bueno, yo ahí veo a la gente como en Hawái. Vamos. Sí. Pues, Bueno, pero es que estaba precioso hasta hace 15 días. Bueno, a veces le puede ocurrir que el invierno, a ver, el invierno es muy riguroso para las plantas y puede que una bajada de temperatura súbita, eso sí se le une a un sustrato muy encharcado. Bueno, es que no para de llover. Si ha retenido agua en el plato Es que no para de o llover. en un cubremacetas, cosas así hacen que la planta se desequilibre, estrese y a veces muere por un ataque de hongo, de bacteria. Entonces, doctor, si veo que todavía no está muerta del todo, ¿la Sí. meto para adentro? Sí, métela adentro y lo que haces es ver hasta dónde la planta ha necrosado, es decir, hasta dónde se ha mustiado. Si se ha mustiado entera, hay una posibilidad en el cóleo, Entiérrala. que es enterrarla. Hay una posibilidad que es que rebrote desde la base, desde las yemas que se han mantenido más cerca del suelo, que son las que estaban protegidas por toda la masa aérea. Pero si ha habido un problema con humedad en el sustrato muy intensa en momentos de frío, ahí puede que ya todo haya podrido. Entonces se haya podrido. Entonces, bueno, pues habría que verlo. Mándame Esta una foto. ha y sido me esta ha sido mi consulta. Bueno, Bueno. vamos con los esquejes del cóleo, que aquí sí que está precioso. Bueno, tiene una rama un poco Ahí pocha. está, ahí está. Y además lleva pocha pues como 3 o 4 semanas que no la he querido cortar precisamente para que viniera aquí a... Es que pues, la mía a- está un poco así. Está, pero toda, ¿no? Toda ella. Sí, eso ahí... A lo mejor hay que tocarle ahí un Via Crucis, sí, requiem, un requiem, un un requiem. requiem de Mozart. Bueno, pues aquí lo que tendremos es que recordar a los oyentes de nuevo que tenemos un cóleo maravilloso de hojas muy rojas con el borde ligeramente verde, Sí. que es una gran favorita nuestra porque hace la transición en el invierno, está en los pasillos, y en el primavera, verano y parte del otoño está fuera, dándonos un color rojo a una parte de No, la es terraza. preciosa, es que a mí me encanta esta tremenda. planta. Cuando la metemos siempre la cortamos, y cuando la cortamos aprovechamos los esquejes para meterlos en agua, y aquí ves el resultado de ese esquejado que hicimos en agua. Mira cómo están. Están tiene todos unas los raíces esquejes. enormes. Además hice unos esquejes bastante largos. ¿Cuánto tiempo pueden llevar en agua? Estos llevan en agua 2 meses quizás, y bueno, a la semana y media, 2 semanas ya tenían raíz. Realmente el cóleo, de hecho la llaman planta del agua. En Tenerife, donde yo estuve pasando una temporada, pues recuerdo que le llamaban planta de agua, porque es una planta que incluso puede vivir en el agua pues durante muchísimos meses y años incluso, yo la he visto. Bueno, aquí tendríamos nosotros que esos esquejes los enraizamos en agua para tener como una especie de copia de seguridad. Ahora que hablamos tanto de informática Sí. y de estos rollos patatín patatán, bueno, pues nosotros cuando podamos una planta, el resultado de la poda lo podemos pues esquejar, y ese esquejado nos sirve de copia de seguridad. Porque ¿qué le pasó a la planta madre aquí? Mira, son 2 ramas desde Sí. abajo, porque aquí en principio eran 3, una murió hace un año o algo así, porque a mí me gusta siempre que los cóleos tengan varias ramas desde abajo. ¿Para qué? Para que hagan masa de nuevo, como tú muy bien has dicho con el ficus. Sí. Y lo que hemos visto aquí es que después de la poda, una de las ramas principales murió. Entonces,
eso no es un problema, la otra sigue muy bien, muy verde, y lo que vamos a hacer va a ser esquejar uno de las hijas, uno de esos esquejes que han enraizado en agua, la vamos a plantar aquí para que retome crecimiento y frondosidad. Y esta rama que está muerta la cortamos. Exacto, la cortaré abajo, Vale. clacatic, clacatic, y Vale. lo que haremos será, pues aquí. Bueno, lo voy a dejar aquí. Cortado. Me voy un poco preocupada porque creo que mi colio no tiene solución. Bueno. Pero anímense a esquejar. Claro, mi problema ha sido que yo no hice copia de seguridad. Copia de seguridad. Y entonces me quedé sin el colio. Bueno. Hagan copia de seguridad de todas sus plantas. La semana que viene más. La semana que viene. Beso. Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.